Bienvenidos, queridos oyentes, a Relatos del Abismo. Esta noche tengo el honor de compartirles una experiencia escalofriante enviada por uno de nuestros fieles seguidores, un relato que sin duda les helará la sangre. Es la historia de cómo la tranquilidad de lo cotidiano puede romperse en mil pedazos cuando lo inexplicable decide mostrarse, cuando el velo entre nuestro mundo y aquello que preferimos ignorar se desgarra. Antes de sumergirnos en la oscuridad de esta narración, les pido, por favor, que apoyen este viaje con su pulgar arriba, se suscriban al canal si aún no lo han hecho y me dejen un comentario contándome desde dónde nos acompañan esta noche. Y si ustedes también tienen una vivencia que desearían compartir, no duden en enviárnosla. El abismo está siempre abierto a sus susurros. La historia que hoy les traigo se remonta a hace poco más de 5 años. Me fue confiada por un hombre que prefiere mantenerse en el anonimato, pero cuya voz aún tiembla al recordar aquellos días. Él la vivió en una remota y antigua finca de caña de azúcar, perdida en la vastedad solitaria de los llanos orientales de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Un lugar donde el horizonte parece no tener fin, donde el sol es un martillo inclemente durante el día y la noche se vuelve una manta de terciopelo tan densa que te ahoga la luz de las estrellas. La finca, me contaba, se llamaba El Suspiro, un nombre que ahora, tras su relato, cobra un tinte macabro. Yo, el protagonista de esta historia, era un joven capataz encargado de supervisar la zafra de caña. Había crecido en la ciudad acostumbrado al bullicio y las luces, pero la vida me llevó a ese paraje apartado, a esa soledad impuesta por la inmensidad del campo. La casa principal de la finca era una edificación colonial, de techos altos y paredes gruesas, desmoronándose lentamente bajo el azote del tiempo y la humedad. Crujía con el viento, gemía con cada tormenta lejana, y uno al principio se acostumbraba a esos ruidos, los asociaba a la vejez de la estructura. Pero, ay, qué equivocado estaba. Era una época de cosecha intensa, y mis noches eran de un cansancio absoluto. Me acostaba temprano con el cuerpo molido por el trabajo del día y caía en un sueño profundo. Pero una noche, una de esas noches llaneras donde el silencio es tan opresivo que duele los oídos, algo me despertó. No fue un trueno ni el aullido de los perros que solían ladrarle a la luna o a algún jaguar errante. No, fue un sonido sutil, un arrastrar. Como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado, muy lentamente, por el piso de la sala contigua a mi habitación. Me senté en la cama con el corazón martilleando contra las costillas. Pensé que quizás era uno de los peones que se había quedado trabajando tarde o que se había levantado por alguna necesidad. Pero, ¿quién arrastraría algo a esa hora? Y sobre todo, ¿por qué lo haría con tal lentitud, con esa cadencia rítmica? Escuché con atención. Conteniendo la respiración, el sonido se detuvo. Silencio, solo el zumbido de los insectos nocturnos, el canto de las cigarras. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Me recosté de nuevo, cerré los ojos. Y entonces volvió. Pero esta vez venía de más cerca, o eso me pareció. Era un crujido como el de una tabla de madera cediendo bajo un peso. Después un golpe seco. O si algo pesado hubiera caído al suelo. No eran ruidos de la estructura vieja, tenían una intención, una presencia. Me levanté, encendí mi linterna. La luz temblaba en mis manos. Abrí la puerta de mi habitación, asomando la cabeza al pasillo oscuro. La casa era un pozo de sombras. Llamé con la voz apenas un susurro. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Solo el eco de mi propia pregunta se perdió en la negrura. Me armé de valor, avancé por el pasillo. Los viejos cuadros, con retratos de antiguos dueños de la finca, parecían observarme desde la penumbra, sus ojos vacíos siguiendo cada uno de mis movimientos. Al llegar a la sala, la linterna barrió el espacio. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas como fantasmas petrificados. No había nada fuera de lugar, nada. Regresé a mi habitación intentando razonar. Tal vez era un animal que se había colado, un ratón grande, un mapache. Pero el arrastrar, eso no era de animal. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama con la linterna en la mano esperando. Las noches siguientes fueron una tortura. Los sonidos se volvieron más frecuentes, más audibles. Un raspar de uñas en la pared del cuarto contiguo, una respiración profunda, arrastrada, que parecía venir de los pasillos. A veces curaba escuchar un lamento suave, casi un gemido, que se perdía en el aullido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Los perros de la finca, que solían ser guardianes valientes, empezaron a comportarse de forma extraña. Por las noches aullaban sin motivo aparente, sus gemidos llenaban el aire y los caballos en los corrales relinchaban con nerviosismo, pateando las puertas de madera. Un día, uno de los peones más viejos, don Pedro, un hombre de pocas palabras y mucha sabiduría campestre, me vio con las ojeras profundas. Me preguntó qué me pasaba. Le conté a medias lo que escuchaba. Él me miró con sus ojos cansados, llenos de un conocimiento ancestral. Esa finca tiene su historia, patrón, me dijo mientras limpiaba la hoja de su machete. Muchos han dicho que los viejos dueños, los Montoya, no se fueron del todo, que quedaron amarrados a la tierra por alguna pena o por algo peor. Sus palabras me calaron hasta los huesos. La culminación de mi tormento llegó una noche especialmente oscura, pesada, con una humedad palpable en el aire.
La tormenta amenazaba a lo lejos, el cielo parpadeaba con relámpagos mudos. Esa noche los ruidos comenzaron antes. No era el arrastrar, sino un golpeteo rítmico, suave como el de un bastón en el piso de madera. Tum, tum, tum. Venía del corredor principal, el que llevaba al viejo estudio. Sentí una frialdad antinatural que me recorrió la espalda, a pesar del calor pegajoso de la noche llanera. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto, dejando pasar el aliento helado de otro lugar. Los perros aullaban sin control afuera, su desesperación era palpable. Me aferré a mi linterna, mi único escudo contra la oscuridad. El golpeteo se acercó lento pero constante. Tum, tum, tum. Estaba justo frente a mi puerta. El pomo de la puerta principal, que daba al corredor, comenzó a girar lentamente. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No pude respirar, no pude moverme. Mi garganta estaba seca. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar ver una franja de oscuridad más profunda. La sombra proyectada por la luz de la luna que se filtraba por una ventana lejana bailaba en el umbral, y entonces lo vi. No era una figura completa. Definida, era una silueta alta, delgada, envuelta en lo que parecía ser una especie de túnica o capa oscura. Lo más aterrador no fue su forma, sino la sensación de vacío que emanaba y el brillo apenas perceptible de dos puntos rojizos donde deberían estar los ojos. No había rostro, solo una oscuridad abismal, pero esa mirada, o lo que yo percibí como tal, se clavó en mí. Era una mirada llena de una tristeza infinita, de un dolor antiguo, pero también de una malicia que me heló el alma. Y entre esa oscuridad, debajo de lo que parecía ser una capucha, pude distinguir algo, una mano. Era una mano esquelética, huesuda, con dedos largos y retorcidos, que sostenía lo que parecía ser un cayado de madera muy antiguo, cuyo extremo golpeaba suavemente el piso. Tum, tum, tum. No hubo grito de mi parte, no hubo movimiento, solo un terror paralizante que me mantuvo pegado a la cama, incapaz de apartar la vista de esa cosa en el umbral. Permaneció allí inmóvil por lo que parecieron horas, pero seguramente fueron solo segundos. La criatura o lo que fuera inclinó su cabeza lentamente, como si me estuviera examinando, sopesando mi miedo. Un suspiro frío y húmedo llenó mi habitación con un olor a tierra mojada y a algo rancio, a muerte antigua. Y tan súbitamente como apareció, la silueta se desvaneció, no se fue. Simplemente se disolvió en la oscuridad del pasillo. La puerta se cerró con un suave clic y el golpeteo se reanudó, alejándose, desvaneciéndose hasta que el silencio, ese terrible silencio llanero, volvió a reinar. No dormí esa noche, ni ninguna de las que siguieron en esa finca. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, recogí mis pocas pertenencias y me fui. Dejé el trabajo, dejé todo atrás. No me importó el dinero. No me importó lo que dijeran. Solo quería huir del suspiro, de esa oscuridad que se negaba a descansar. Nunca volví a ese lugar. El recuerdo de esa silueta, de esos ojos rojizos y de esa mano esquelética aún me persigue en los sueños. Aprendí de la manera más dura que hay lugares donde lo antiguo no solo reside en las piedras y la madera, sino en el aire mismo, en el alma de la tierra, esperando el momento de manifestarse. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este escalofriante relato. Espero que no los deje mirando dos veces las sombras en sus habitaciones. Si este relato les ha provocado un escalofrío, por favor, déjenos su me gusta, suscríbanse para no perderse ninguna historia que emerge del abismo y compartan en los comentarios qué fue lo que más les impactó de la experiencia de nuestro protagonista. Hasta la próxima, queridos oyentes, y recuerden, la oscuridad siempre escucha.